Vamos a continuar con los dones espirituales. Hoy vamos a ver el de profeta, profecía. Se recordarán que en algunos dones tenemos la persona o el oficio y el don. Este es uno de ellos. Se menciona profeta y se menciona profecía. Vamos a ver la opinión y les puse ahora foto para que más o menos se familiaricen con algunos autores cristianos. Son de los que he estado consultando. Este señor que está aquí se llama Wayne Grudem y como indica ahí, lo busqué en internet, dice que es teólogo, misionero, escritor, erudito bíblico y predicador calvinista. No tiene que ver porque no tenga pelo, sino se refiere a, la, a la corriente de Juan Calvino y algunos le llaman calvinistas. Tiene 76 años. Hemos utilizado en este estudio la lista que él hizo de los dones, que la voy a presentar un poco más adelante y vamos a continuar con ese estudio. Dentro de las obras de este autor, Wayne Grudem, está una teología sistemática que es bien conocida entre los que se dedican a estudiar estos temas. Tuvo una edición de hace muchos años y hace un par de años, 2 o 3, salió la última edición. Aquí se las enseño. Es un pequeño librito que tiene 1624 páginas, ¿verdad? Es la edición del 2021. Se las enseño porque si de repente usted tiene ahí unos sus ahorritos y dice, ay, no sé qué hacer con esto, pues busquen una librería. Si se compra esta teología, es una fuente de consulta. Este no es un libro que usted agarra para leerlo de pasta a pasta, lo puede hacer, pero es una fuente de consulta porque usted puede aprender ahí acerca de la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Biblia, de los ángeles, del hombre, del Espíritu Santo, de la iglesia. Entonces hay mucha riqueza, ¿verdad? Bueno, la lista que hemos visto que la diseña él es esta que tenemos acá y hay 3 pasajes, 2 de Corintios, 1 de Efesios, el otro de Romanos y el de Primera de Pedro 4:11. Hasta el momento hemos visto el de apóstol que nos aparece en 2 de las listas. El día de hoy, con otro colorcito, vamos a estudiar el don de profeta o profecía, como le llama ya en Romanos 6. Tanto Corintios como Efesios habla de profeta y Romanos habla de profecía. Aquí es donde hemos dicho de que se habla del oficio, o sea, la persona que tiene el don y el don en sí. Este es uno de esos casos, como fue el de apóstol, que es el como oficio, ¿verdad? Bueno, vayamos a una fuente no bíblica. Según el diccionario de la lengua española, un profeta es la persona que posee el don de profecía. En paréntesis les escribo la definición de profecía del mismo diccionario. Dice, don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Cuando habla de cosas distantes, podríamos decir cosas ocultas o futuras. Sigue diciendo el diccionario, don sobrenatural para pronunciar oráculos o la palabra oráculo también se puede entender como eventos futuros, ¿verdad? En nombre y por inspiración de Dios. También se nos dice que un profeta es una persona que, por señales o cálculos hechos previamente, conjetura y predice acontecimientos futuros. Si ustedes se fijan en esta definición de diccionario, está ahí la idea de hablar de eventos futuros, que a veces es lo que nos viene cuando oímos la palabra profeta, pero vamos a ver que no ese era el elemento fundamental. Ahora sí, la palabra profeta, y ahí se las pongo en griego, y la palabra profecía también se las pongo en griego. En el Antiguo Testamento, el profeta, y usa la palabra nabi, significa llamar o proclamar. O sea, en el Antiguo Testamento, el profeta era un predicador. El uso de la palabra
sugiere una relación íntima con Dios, de tal manera que Dios le hablaba directamente al profeta. Así que el profeta proclamaba la palabra de Dios que recibía por revelación y la utilizaba para advertir, exhortar, consolar, enseñar y aconsejar. Esto es la opinión de otro estudioso bíblico que se llama Don Fanning. Ese es un egresado del Seminario Teológico de Dallas, fue misionero y es escritor cristiano. Si buscamos otra información, hay un sitio cuando ustedes tengan preguntas variadas de la Biblia. Este sitio que está abajo, que está en chiquito, que se llama God Questions, responde a muchas preguntas. Cuando uno escribe ahí sobre profeta, dice que profecía significa propiamente hablar o declarar la voluntad divina para interpretar los propósitos de Dios o para hacer saber de cualquier manera la verdad de Dios que está designada para influir en la gente. En pocas palabras, lo que hemos estudiado muchas veces en la iglesia por años es que el profeta es aquel que habla de parte de Dios para el pueblo. Y cuando ustedes se van al Antiguo Testamento, vamos a encontrar eso a uno que se le llama profeta, es a Moisés, se le llama profeta también a Aarón, y los profetas clásicos como Daniel, como Isaías, Malaquías. ¿Qué hacían todos estos hombres? Dios los llamaba y les daba el mensaje que tenían que dar, y entonces estos hombres hablaban al pueblo de parte de Dios. Las palabras de Dios las transmitían al pueblo para que buscaran vivir una vida agradable delante de Dios. Claro, algunos profetas tienen elementos que mencionan hacia el futuro, pero mucho de su ministerio era para la vida normal y diaria del pueblo. Ahora, en cuanto a este aspecto del futuro, ¿verdad? Lo que noto aquí, en cuanto al aspecto predictivo de la profecía, hay varias opiniones. Aquí les voy a poner 4. Por ejemplo, Grudem, el que les mencioné al principio, él dice que cuando hablemos de profecía, no debe de definirse o pensarse como predecir el futuro. Por otro lado, el profesor Fanning dice que la profecía predice el futuro abierta y públicamente. God Questions, que es un sitio, dice que la idea de predecir el futuro fue añadida en algún momento en la Edad Media, como quien dice, no es parte del tema de la profecía. Y MacArthur, que más adelante les tengo foto y un poco de quién es, dice que en ocasiones la profecía era predictiva por naturaleza. Entonces vamos a encontrar que dentro de los creyentes hay opiniones encontradas. Unos dicen que la profecía incluye el aspecto de predicción hacia el futuro y otros dicen que no debe tomarse así. Vamos a ver algunos pasajes donde sí aparece este aspecto. Bueno, vamos a ver el razonamiento del teólogo de este escritor Grudem. Él dice lo siguiente: los profetas del Antiguo Testamento tenían una responsabilidad sorprendente. Ellos eran capaces, y déjenme, así estamos bien, ellos eran capaces de hablar y escribir las palabras poseedoras de autoridad divina absoluta. Ellos podían decir, así dice el Señor, y las palabras que seguían eran las palabras mismas de Dios. Cuando estudiamos el canon, decíamos que la misma Biblia dice que es palabra de Dios y hacíamos referencia a estas frases, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces lo que dice Grudem es que en el Antiguo Testamento, presente, los profetas eran portadores de las palabras de Dios, de la revelación de Dios para el pueblo. Ahora, partiendo del Antiguo Testamento, entonces él dice esto: en el Nuevo Testamento hubo personas que pronunciaron y escribieron las palabras mismas de Dios y las registraron en la Escritura. Ahora, vimos también que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento fueron los apóstoles, con alguna que otra excepción. Así que Grudem dice, pero puede que nos sorprenda descubrir que Jesús,
a estos escritores ya no los llama profetas, sino que utiliza un nuevo término, apóstoles. La opinión de Grudem es que el ministerio de profetas fue realizado por los apóstoles, como lo noto acá. Los apóstoles del Nuevo Testamento son el equivalente a los profetas del Antiguo Testamento. Les estoy presentando la opinión de un estudioso. No quiere decir que todos piensen como él. Vamos a ver un contraste. De una manera un poco diferente, es el pensamiento del pastor John MacArthur. Aquí está su nombre, John Fullerton MacArthur Jr., ¿verdad? Él es un teólogo, pastor y autor estadounidense. Aquí esto lo tomé de Google, ¿verdad? De ahí de Wikipedia. Dice que es conocido por su programa de radio de enseñanza cristiana, conocido internacionalmente. El programa se llama Grace to You, o sea, gracias a vosotros. Adicional, que no aparece en esta información, John MacArthur es pastor de una iglesia que queda en Los Ángeles, en el norte de Los Ángeles, que se llama Grace Church, o sea, Iglesia de la Gracia, podríamos decir. El hermano todavía está predicando. Se ha puesto un poco malito últimamente, pero tiene 85 años y sigue predicando. Él también, junto con otro hermano, escribió una teología sistemática, que es la que les pongo a continuación. Esta es otra de las fuentes que he utilizado para los estudios. Esta es más chiquita que la de Grudem, porque esta solo tiene 1007 páginas, ¿verdad? Y fue editada en el año 2018. Si ustedes quieren conocer otro detallito más de John MacArthur, resulta que cuando fue la pandemia, el gobernador del estado de California prohibió todas las reuniones públicas. Y John MacArthur le dijo que él no tenía derecho a inmiscuirse con la iglesia porque la iglesia era una entidad diferente y ellos no cerraron la iglesia. Entonces fue notorio, salió en las noticias y todo, ¿verdad? Incluso les pusieron una especie de demanda y la pararon ganando, ¿verdad? Este pastor tuvo su argumento de que el poder civil no tenía derecho de cerrarles la iglesia para que no se pudieran reunir. Bueno, ese es John MacArthur. Es pastor bautista, por cierto. Bien, comparando lo que vimos de Grudem, de que él dice que los profetas del Nuevo Testamento en realidad fueron los apóstoles, MacArthur va a decir esto. Al haber recibido revelación divina, los profetas del Nuevo Testamento ayudaron a los apóstoles a establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. O sea, para MacArthur, los apóstoles eran unos y los profetas otros. Así que él habla de los dos, habla tanto del oficio como un oficio concluido y también va a hablar del don que dice que todavía es funcional. Vamos a verlo más adelante. A ver, ¿cómo funcionaba este don, el don de profecía en el Nuevo Testamento? En su aspecto predictivo, y esto es tomado de MacArthur, allá en Hechos 11, 27, 28, vamos hablando de predictivo, se refiere a hablar del futuro, ¿verdad? Aquí hay una cita. En Hechos 11, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno de ellos que se llamaba Agabo, y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Y anota aquí Lucas, que es el autor de Hechos, dice, esto sucedió en tiempos de Claudio. Así que ahí en Hechos estamos viendo a unos profetas y dentro de ellos a uno hablando acerca de un evento futuro, que fue una hambruna que hubo en aquella región. Bueno, otro pasaje, en Hechos 21, versículos 8 y 9. Aquí vamos a ver que Pablo va de regreso a tierra prometida y pasan visitando a Felipe. Felipe era uno de los que fueron nombrados, aquellos 7 para atender a las viudas de ascendencia griega. Dice el pasaje, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Cesarea quedaba en Tierra Santa a la orilla del mar Mediterráneo.
Entramos a la casa de Felipe, el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Como noté, no dice, no hay mayor descripción, solo dice que eran 4 hijas solteras que profetizaban. Estamos hablando del don de profecía, cómo funcionaba en el Nuevo Testamento. Una cita más. En Hechos 21, del 10 al 11, dice, y mientras permanecíamos ahí por varios días, un profeta, el que ya vimos, llamado Agabo, descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Si usted se recuerda, cuando Pablo llega a Jerusalén, pues ahí él fue capturado y al final fue puesto bajo la custodia de los romanos y de ahí fue que empezó su viaje preso cuando partió para Roma. Bueno, aquí está registrado un evento profético predictivo hacia el futuro, donde este Agabo le está dando la profecía a Pablo. Bueno, eh, voy a hacer la observación de que así como está esta profecía que se habló del hambre que iba a haber en esa zona y esta profecía que le hacen a Pablo, los que creen que todavía este don está funcionando, en ese estilo lo hacen. Por ejemplo, se acerca a alguien y le va a decir, le va a dar una palabra de profecía a otro y le va a decir, mira, mira, va a pasar tal y tal cosa con tu vida y van a pasar estos hechos, ¿verdad? Así es más o menos como lo practican. Y eso nos lleva a hacer una pregunta. ¿Sigue vigente este aspecto de la profecía, el aspecto predictivo? Bueno, como le digo, hay grupos e iglesias donde hay hermanos y hermanas que argumentan que tienen el don y hacen profecías predictivas. Nosotros creemos que ya no, que ya no existe. De todos modos, le voy a anotar aquí un pasaje del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, versículos 20 y 21 y los que siguen. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Miren cómo era de serio ahí cuando alguien quería argumentar que estaba hablando de parte de Dios, ¿verdad? Si Dios no lo había enviado, lo que había para esa persona era pena de muerte. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos, cómo sabremos que es la palabra del Señor o cómo sabremos que la palabra que el Señor no es la que él ha hablado? ¿Cómo podemos saberlo? Continúa el pasaje. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. Ahora aquí quiero hacer una nota, una advertencia. Usted puede escuchar que tal persona le dijo a la otra y le dio una especie de profecía y que lo que le dijo se cumplió. Y entonces usted va a decir, ah, bueno, entonces sí es. El punto es que hay otros detalles como por ejemplo la calidad de vida de esa persona. Si cada vez que menciona algo siempre se cumple y todo este montón de cosas que nos darían decir, bueno, podría ser que si fuera, ¿verdad? Pero creemos que no está vigente este tipo de función. Le voy a poner un ejemplo y cuando les hablé del gallo, porque este candidato, cuando fue candidato, me parece que tenía un gallo dentro de su símbolo de partido. El 25 de mayo de 1993 se dio lo que se llama el Serranazo, que fue cuando el que era presidente, Serrano, hizo un autogolpe de Estado. ¿Por qué le menciono esto? Usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la profecía? Les sabré contar que en aquellos momentos, cuando se le da la vuelta a Serrano de parte de los otros dirigentes políticos del país para revertir lo del golpe de Estado, se pensó
en que el que podía tomar esa función era el vicepresidente. Y dentro de los miembros de una iglesia surgió una reunión y hubo alguien que dio profecía y dijo que la profecía de parte de Dios era de que el que iba a asumir la presidencia de Guatemala era el vicepresidente. Si usted se acuerda, el vicepresidente era conocido por ser un creyente bastante, llamémosle, correcto, por así decirlo. Y pasó, se movió esto dentro del círculo creyente, ¿verdad? De esta profecía. Pero como usted sabrá, de todos modos, el vicepresidente no quedó de presidente porque tampoco se pudo y en esa oportunidad fue nombrado otra persona. Le recuerdo esto porque imagínense que si se hubiera aplicado la norma que está en Deuteronomio, ¿verdad? Al hermano o hermana que hizo la profecía de que el vicepresidente iba a ser presidente y resulta que no se cumplió, le hubieran en el Antiguo Testamento quizás aplicado la pena de muerte. Esto es un tema controversial hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque usted va a oír muchas historias y le van a contar mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Está vigente, esa es otra pregunta, este don en cuanto al oficio de profeta, ¿verdad? Esto es, está vigente el hecho de que hayan hombres que reciben y declaran nueva revelación de Dios. Eso era lo que era un profeta. Recibía palabra de Dios para el pueblo. En ese sentido, la pregunta es, ¿está vigente? Si partimos de lo estudiado en Efesios 2:20, que dice, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Estudiamos que el don de apóstol fue fundacional, sirvió para establecer los fundamentos de la iglesia, que no son ellos, sino que es Cristo, ¿verdad? Y junto con los apóstoles, los profetas. Así que si la función del profeta terminó al quedar establecida la iglesia, la del, si la del apóstol terminó, la del profeta también. Ese es el razonamiento que se maneja. Así que hagamos la pregunta. Entonces, ¿hay o no hay profetas en la iglesia de Dios? Vamos a repetirlo. Profetas como receptores de la revelación de Dios para transmitir a la iglesia palabra revelada. No hay ya. ¿Por qué? Recuerde usted que el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento quedó cerrado. El último fue el Nuevo Testamento y al ser escrito el último libro, ahí se terminó, no más revelación de parte de Dios. Si hubieran profetas como los que se describen en la Biblia, entonces Dios seguiría revelando su palabra y dando más palabra para su pueblo, lo cual consideramos que eso ya no es así. Lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo y está en los 66 libros de la Biblia. Los profetas veterotestamentarios desaparecieron al ser concluido el canon del Antiguo Testamento y los profetas neotestamentarios desaparecieron al ser concluido el Nuevo Testamento. Ese sería el razonamiento. Ok, pero entonces ya no hay nada. Bueno, depende, vamos a ver. Sin embargo, el don de profecía, note, si se refiere a la enseñanza de la palabra revelada y escrita, entonces algunos consideran que está vigente. También hay otros que opinan que el don de profecía ya no está vigente y que fue sustituido por el don de enseñanza y exhortación. Aquí en esta diapositiva le estoy presentando dos posturas. Una, que el don de profecía está vigente en cuanto a la enseñanza de la palabra revelada que está escrita, por supuesto. Y otros dicen que no está vigente porque fue sustituido por los dones de enseñanza y exhortación. Vamos a platicar un poco más. Veamos un uso que según este autor, que es John MacArthur, considera que aún es funcional, lo anota acá. Este don, el don de profecía, incluía el proclamar y reiterar en público aquello que antes había sido revelado.
una función que se sobreentiende esto de la enseñanza y la revelación por la conexión que había entre profetas y maestros. Allá en Hechos 13:1 se nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Sigue anotando MacArthur. El verbo griego profeteu, que quiere decir profetizar, significa literalmente proclamar o comunicar. Así lo transmite. Aquellos que profetizaban o predicaban en nombre de Dios declaraban la verdad de su palabra oralmente. Lo que nos está diciendo MacArthur es que el don de profecía todavía podríamos decir que está funcionando en el sentido de la enseñanza de la palabra revelada. Lo anterior se puede ver en 1 Corintios 14:3, que dice, en cambio, el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de profecía en cuanto a una función de enseñanza de la palabra, opina este maestro de que sí está todavía vigente, por así decirlo, mas no el oficio de profeta. MacArthur coincide con los que afirman que el oficio de profeta ya concluyó, pero afirma, sin embargo, la profecía ha seguido en la historia de la iglesia, en un sentido, por medio de la predicación de las escrituras, la palabra profética. Y aquí estoy llegando al final con una cita. Segunda de Pedro 1:19. Dice, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. ¿Qué necesitamos saber de Dios, conocer de Dios, de su voluntad? Tenemos la palabra que ya nos fue dada en la escritura. Y dice Pedro que podemos estar atentos a ellas como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Estamos con luz y la luz es la palabra que nos ha sido revelado. Y en ese sentido, la opinión que decía MacArthur es que la predicación de las escrituras es lo que ha surgido o que se ha dado en toda la historia de la iglesia. Para terminar, les tengo un video de minuto y pico, un video que ya les compartí. Este es un pastor de España del norte, allá por donde están los hermanos Aldana, es de Bilbao, y él en su video sobre el tema de los apóstoles, al final menciona a los profetas y la profecía, y más o menos tiene una postura similar a la que vimos ahorita de MacArthur. Así que vamos a ponerle atención. Este oficio ya no es necesario porque la revelación de Dios ya la tenemos completamente cerrada en el canon de las Escrituras. Por lo tanto, y al igual que los apóstoles, los profetas fue un don, la profecía fue un don dado de una vez y por todas. Los fundamentos de mi casa los pusieron los obreros de la casa una sola vez y para siempre. No ando cimentando mi casa cada 10 años porque eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, y al igual que los apóstoles, ya no hay más profetas en este sentido fundacional, porque el fundamento ya fue puesto una vez y para siempre. No necesitamos nuevos profetas con ideas nuevas, los tenemos ya en las Escrituras. En todo caso, la profecía hoy se puede dar cuando un hombre que ha sido constituido como pastor y maestro por Dios abre las Escrituras e iluminado por el Espíritu Santo, las expone aplicándolas para su iglesia, para su voluntad. De esta manera, cuando alguien así anima y exhorta a los creyentes a obedecer la palabra de Dios, con sus propias ideas, la palabra de Dios, este oficio de alguna manera continúa, pero es evidente que no es de esto de lo que Pablo habla, no es esto lo que Pablo menciona aquí como profeta. Por lo tanto, ya no hay más profetas. Muy bien. En síntesis, podemos afirmar que no hay más profetas en este sentido que hemos hablado, como los que reciben palabra de Dios y transmiten palabra de Dios para el pueblo. Pero podríamos decir que el don de profecía en sí, si se toma como enseñanza y predicación de la palabra revelada, entonces podríamos decir que
sigue funcionando. Vamos a llegar hasta acá. Les damos las buenas noches.